Olá, Ignacio Oliveira. Bem-vindo Hola, o hola bem-vindo Guillermo, muchas a gracias por este proyecto. invitarme. Este proyecto se llama Pasos del Camino sobre el Camino de Santiago y para el Camino de Santiago. Es un placer tenerte aquí como invitado. Por esto te doy las gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer el que tú hayas pensado en invitarme y no sé, pues lo que quieras, pero no va más allá de una modesta contribución a tu conversación y tú me vas diciendo. Seguro Gracias a ti. seguro que va a ser genial. Mira, cuéntanos un poco, ya me dijiste que has estudiado en Santiago, pero ¿cómo fue tu introducción? También que eres gallego, ¿no? Pero ¿cómo fue Sí, tu introducción a la leyenda de Santiago y al Camino de Santiago? ¿Cómo pasó? sí, sí, sí. Pues mira, principalmente por motivos, intereses culturales, históricos. A mí me interesa el románico, soy un aficionado, no soy un especialista ni mucho menos. Y el románico tiene pues mucho que ver en la península con el Camino de Santiago, la entrada de los maestros desde Francia, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí me entró la curiosidad pues por seguir los pasos y el pozo de todos estos peregrinos europeos que en la Edad Media se desplazaban desde sus casas, abandonando su familia, su vida, haciendo testamento incluso, y se aventuraban a hacer cientos o miles incluso de kilómetros por una cuestión de fe, por una cuestión religiosa, y siempre me interesó, me generaba mucha curiosidad el imaginarlos transitando durante semanas o meses y a la vez creando esa ruta urbana, de ciudades, de tradiciones, y por ahí viene mi interés por el camino, ¿no? Cómo un fenómeno religioso de fe puede producir todo ese alcance cultural, histórico, de leyendas. Y bueno, pues por ahí me entró el interés por el camino. Genial. Mira, vamos a entrar ahora un poco en un poco de aspectos históricos del Camino. Am, ya está, y creo que hay documentación alguna. ¿Y cuál fue para ti? Para ti, a ver, Galicia no es solo Santiago, Galicia es mucho más que Santiago, mucho más mismo. Sí. Am, pero ¿cuál fue la importancia de la Catedral de Santiago y de todo que viene por consecuencia para Galicia? Para lo que es Galicia hoy. Bueno, pues la catedral es el resultado de todo esto que estamos hablando, de la tradición, de la historia, de la peregrinación masiva en determinadas épocas de la historia, de gentes de tantas procedencias que tenían como motor su fe, sus creencias religiosas, y buscaban la tumba del apóstol que aparece pues en el año 800 y pico, y desde una capillita en un monte se va creando pues todo ese edificio magnífico, lleno de distintos sustratos arquitectónicos a lo largo de los siglos, pues que van desde aquella capilla donde está Santiago enterrado, hasta las fachadas barrocas que hoy vemos desde el Pórtico de la Gloria, ¿no? Y claro, es una imagen que para los que vivimos aquí, es una imagen que tienes en la cabeza siempre, porque es un monumento colosal, con un gran respaldo europeo, ¿no?, detrás. No sé qué más No, decirte, no, aparte. pero es decir, mira, es increíble, no, es increíble porque, mira, hay relatos y hay ya alguna, no sé si mucho, ¿no? De comunicación de reliquias
de otros apóstolos en otros Sí, lugares del mundo. sí. Pero por qué crees que Santiago se ha tornado quizás la tercera peregrinación religiosa más importante del mundo después de Jerusalén, religiosa cristiana en este caso, después de Jerusalén y Roma? ¿Por qué crees eso? Bueno, yo creo que hay muchos factores, pero tiene que ver con que Santiago es una figura que tiene que ver con una especie de corredor que se establece en la península ibérica en el norte, en donde el cristianismo va retomando territorio a los pueblos islámicos que habían vivido en la península pues, durante bastantes siglos, ¿no? Pero ahí hay un momento, yo creo que es crucial, que es la presencia de la participación, la promoción del arzobispo Diego Gelmírez, que es el que, digamos, mueve Santiago como un destino turístico. Hoy sería un destino turístico. Sí, En aquel momento era convertir Santiago en un gran centro de peregrinaciones, incluso compitiendo con la propia Roma, ¿no? Y ahí Gelmírez yo creo que es la figura crucial, la que moviliza, la que dinamiza tanto lo que es el edificio. Ya se había empezado a construir como catedral anteriormente, sí. con el obispo Diego Peláez, pero él busca la complicidad de Roma, de otros territorios, e incluso, bueno, pues hace sus cosas, vamos a decir, poco correctas, para aumentar su prestigio y su poder. Ya le vamos a llegar ahí. Mira, yo no sé, en ese tiempo, ¿quién era el rey de Galicia? Porque Galicia aún ¿Quién era? era, en ese tiempo, creo Sí. que en el tiempo de Diego Peláez y de Diego Gelmírez, ¿quién eres el rey de Galicia? Pues yo no sé, de historia no tengo mucha idea, no tengo ni idea. Pero Galicia en aquel momento, en la Edad Media, cuando aparece por ejemplo, el cuerpo de Santiago, la corte tenía su sede en Oviedo. O sea, la geografía política de la Edad Media no tiene nada que ver con la que conocemos hoy, Sí, ¿no? sí, Incluso, seguro. pues, en algún momento el norte de Portugal, Galicia, Asturias y parte de lo que hoy es León, pues también eran un único reino. Yo ahí no quisiera entrar porque de las divisiones políticas reinos en aquel momento yo no conozco. O sea, pero bueno, sí te podría comentar un detalle muy curioso sobre Diego Gelmírez. Ya vamos a llegar ahí. Mira, Que antes de eso, vamos con calma. vamos Antes con de eso, entonces, vamos ahora sí a hablar un poco de tus caminos, Vale, perfecto. de cómo los vistes desde cuando empezaste hasta los tiempos de hoy. Uy, uy. A ver, yo el primer camino que hice fue una cosa muy light en el año 2008, que fue precisamente lo que aquí en Galicia se llama el camino portugués. Lo hice desde Vigo hasta Santiago. Y ya después me metí en el camino francés, que a mí es el que me atrae de forma potente, y hago Cebreiro-Santiago, por el camino francés. Cebreiro es la primera población, localidad de Galicia dentro del camino francés. Yo no recuerdo, pero deben ser 156 kilómetros o algo así, ¿no? Y 7 días de camino. Ahí estuve ya pues metido un poquito más en el tema y tal. Y después me voy a Roncesvalles. Eso me emociona, me gusta y me voy pues a Roncesvalles para ir haciendo el camino francés poco a poco. Y bueno, pues en aquel momento, en el año 2010, que era año santo precisamente, ya se empezaban a ver signos de deterioro, para mí, deterioro del camino
por la masificación turística del camino, una especie de pérdida de la esencia que había motivado a tanta gente a hacer la peregrinación. Y hoy pues ya el camino lo veo como un destino turístico, cosa que a mí no me convence nada. Pasamos de la peregrinación al selfie, ¿no? Te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente, sí. Mira, el camino está lleno de vivencias, de experiencias, de historias, y muchas que aún no conseguimos explicar. Y aquí yo me gustaría llamar las cosas del camino. Cuéntanos un poco alguna historia, incluso esa tuya de tu amigo francés, alguna historia, alguna experiencia que te ha marcado mucho, que te ha gustado mucho mientras caminabas. Sí, yo creo que todos los que hicimos el camino tenemos encuentros humanos y situaciones, vivencias que nos dejan huella, ¿no? Sí. Yo en Belorado, por ejemplo, conocí a Bernard, que es un peregrino francés que se había jubilado en ese mismo año y que, en el año que lo conozco, quiero decir, que se viene desde Estrasburgo y hace 2.400 kilómetros. 6 semanas, emplea 16 semanas. Nos conocemos en Belorado cruzando una carretera. Estamos cruzando una carretera, nos saludamos, buenos días, bonjour, no sé cómo nos saludamos, y en cuanto cruzamos empezamos a charlar y estuvimos pues charlando durante una hora de lo divino y de lo humano, yo recuperando mi precario francés, pero bueno, nos hacíamos entender. Digo precario porque hacía años que no hablaba francés, pero nos fuimos entendiendo bien y fuimos hablando pues de quiénes éramos, de dónde veníamos, qué era lo que nos motivaba a hacer el camino. Yo le hablo de Santiago porque él se interesa por Santiago, de la ciudad, yo estudié allí, hablamos un poquito pues de la catedral, de 2 flashes históricos, hablamos de Diego Gelmírez, siempre sale Diego Gelmírez en estas conversaciones, ¿cómo no? Y de ahí, de ese encuentro, surgió una relación magnífica. Él es un hombre de fe, un hombre creyente, de mente abierta, pero de profundas creencias religiosas, ¿no? Y yo tengo otras motivaciones. Yo el camino lo hice por otros motivos, soy muy respetuoso con todas las creencias, y nos hemos entendido magníficamente. Hemos coincidido caminando, cada uno a su ritmo, a su manera, pues durante unos cuantos días, y ahí trabamos una buena relación, una buena amistad. Nos encontramos en Santiago, cuando él llega a Santiago, yo estoy con él también allí, y nos hemos vuelto a ver en otra ocasión por una nueva peregrinación que él hizo con un amigo siguiendo otra ruta, y mantenemos contacto personal hasta el punto que tenemos un proyecto para esta primavera, si es posible, si la pandemia nos lo permite, que es justamente hacer el camino portugués juntos desde Porto hasta Santiago. Y estamos ilusionados con esa posibilidad. Si no es en primavera y podemos hacerlo en otro momento, lo haríamos en otro momento. Y si puedes, haz un pequeño desvío a Braga. Un desvío a Braga. A ver. Cuando estemos haciendo el camino. El camino, sí, lo digo. Bueno, hay una tirada, porque el camino pasa por Barcelos. Y de Barcelos a Braga, que hay 20 kilómetros. 20 kilómetros, exactamente. Sí. Pero, el camino también pasa por Braga. Y eso casi nadie lo sabe. Ya. Desde Oporto. Sí. Todos los caminos llevan a Roma, dice un dicho que hay aquí, ¿no? Sí, ¿verdad? No, aquí también. No, y a mí un paisano en una ocasión me dijo: los caminos son los que hace cada uno desde su casa cuando peregrina. No, pero es. Y lo mejor de decir nosotros, el camino no es el camino de Santiago, es el camino para Santiago. Vale. ¿Me entiendes?
Mira, Sí, yo te he dicho, desde Oporto, que hay más caminos que pasan por Braga, hay caminos que empiezan en Braga, claro. pero lo más antiguo, a ver, desde Oporto podemos salir, tenemos tres opciones. Seguir el camino central, que es eso, que pasa por Barcelos, Sí, seguir el camino a la costa, que después pasa, por ejemplo, en Vigo, en La Guarda, sí, y sí. tenemos una opción que solo tiene un mal, que es la variante por Braga. Esa Mm, variante, vale. lo que pasa es que entre Oporto y Braga no tiene albergues. Tienes otras opciones, Sí, 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 pero sí, no sí. hay albergues. Tienes Ajá. pensiones, hoteles en Famalicão, pero no hay albergues. Pero después Sí, de Braga sí que sí. los hay. Ajá. Y que después se junta con el camino central en Ponte de Lima, 38 kilómetros después. Mira, una pregunta. ¿El camino central viene siendo el que siguió más o menos la reina Isabel? Más o menos, más o menos, más o menos. Pero, te cuento porque lo sé, porque está escrito. Mira, yo vivo en el Concejo de Braga, pero no exactamente en el centro de la ciudad. Mm. En un pueblo un poco a las afueras. Aquí, cerca de mi pueblo, hay como a 500, no, ni tanto, a 700 metros de mi casa, hay un monasterio benedictino, de San Benedicto. Y hay relatos propios escritos en el monasterio que la reina Santa Isabel había dormido aquí, Ya. en este monasterio, porque Ajá. la reina no iba a dormir en un hospedaje, nada así. Se iba siempre a dormir a los monasterios, a los sitios más cómodos, ¿no? Ah, pero el camino no pasa aquí. Pero hay relatos, está escrito. Yo tengo un amigo mío que trabaja ahí en el monasterio y él me ha enseñado una foto con el documento. Pero lo camino más tradicional, lo más histórico, sí es Mm. esto que pasa por Barcelos. Lo han trazado Incluso, por Barcelos. sí, Barcelos, Ponte de Lima, Valencia Domingo, Tui, por ahí. Lo que pasa es que en Barcelos hay una historia muy grande, muy importante, y de ahí que tiene una importancia y que da mucha importancia al camino a su paso por Barcelos, Ajá. que es la historia del pollo de Barcelos, del galo de Barcelos, El gallo. del gallo. En castellano es el gallo de Barcelos. Sí, aquí también, pero la idea, no sé si conoces la historia de San Domingo de la Calzada, Sí. Son paralelas. es la misma. Es la misma. Está Ah, bien, está bien. y entonces que la importancia de Barcelona a su paso por el camino es esa, ya está ahí. Entonces, el camino ver más histórico, más está ahí, es el camino eso. Pero, pero yo soy un poco sospechoso porque, mira, yo soy hospitalero voluntario en un albergue justamente en Barcelona. Pero, y ahora sí vamos a llegar, pero no entiendo mucho por qué que Braga, mi ciudad, no tiene la importancia como paso y punto importante de paso de los peregrinos al camino de Santiago, a camino a Mm. Santiago, ah, por todo. A ver, Braga es una ciudad con más de 2000 años de historia. Sí. Brácara Augusta. Exactamente. Hay quien dice, esto pensamos entrar en el punto de leyenda, pero hay quien dice que uno de los primeros puntos donde ha pasado Santiago, aún en vida, ah, haciendo el pregado del cristianismo, fue en Braga, dejando aquí uno de sus discípulos, Pedro, Pedro, y ese discípulo, que ahora nosotros le llamamos San Pedro de Jates, fue el primer obispo de Braga, el primer obispo. Hay un pueblo en el camino de Santiago, a su paso por Barcelos, en el camino central tradicional. A mí me gusta llamar el camino portugués, que creo que 14 kilómetros antes de Barcelos se llama exactamente San Pedro de Jates. ¿Y por qué? Porque hay relatos y
San Pedro de Rates también sufrió mucho como Santiago. O sea, ¿cómo decir esto? La muerte de los dos fue igual. San Pedro de Rates también murió sin cabeza, decapitado. Es así que... y después, lo más increíble, pero entrando en el hueco de leyenda, es cómo fue descubierto el cuerpo de San Pedro de Rates. Fue casi de la misma manera como Santiago. Había ahí un agricultor, un hombre del campo, que todos los días veía luces encendidas en el medio del monte. Todos los días. Y cuando se fue a mirar lo que pasaba, ha encontrado el cuerpo de San Pedro de Rates. Eso, que fue el primer obispo de Braga. Tanto que, una vez más, entrando en el hueco de leyenda, dice que Santiago se mandó a este discípulo Pedro construir una pequeña iglesia para hacer todos los ritos del cristianismo que había, la misa y por ahí. Y esa iglesia, dice, está escrito en un libro que yo he leído personalmente, se fue construida por encima de un no voy a decir, de una construcción dedicada a una diosa romana, creo que Iris, no sé si Iris, algo así. Sí o no, pero dice también que la Catedral de Braga hoy en día fue construida exactamente sobre una construcción dedicada a la diosa Iris. Pues estoy entrando en el hueco. Y aquí ya está un pequeño decir de por qué Braga, a mi ver, en lo que yo entiendo, un poco más de importancia de que lo entiendo. Ahora sí va teniendo algo más, porque ya hay algunos caminos nuevos que empiezan aquí y que están dando un poco más de importancia a Braga a su paso en el camino. Pero, y eso que me entristece un poco, no viene de las autoridades, no viene viene de las sucesiones del camino, no viene del ayuntamiento, ¿sabes? Y eso no podrían ayudar más de lo que hagan, pero eso son otras cosas. Yo creo que en este tema las autoridades que dices tú, o lo que son las administraciones, sí, deberían estarse más quietas. Deberían intervenir menos. ¿Qué es? El camino ya está promocionado. El camino lo promocionan los peregrinos o la gente que lo va haciendo, ¿no? Las autoridades intervienen, no siempre intervienen de una forma correcta, sí, y para mí que están desvirtuando, con lo cual mejor que se estén quietas. Sí, eso tienes lo que es el camino deja de ser camino y se convierte en una autopista o se convierte en un camino enlosetado. Las señalizaciones, las iluminaciones, la búsqueda de un confort que solamente beneficia a la imagen, al maquillaje, vamos a decir, político, ¿no? A ver, tampoco es así. O sea, algún tipo de apoyo debe haber. No, yo estaba... Una apropiación del camino, de los caminos, por parte de las administraciones y que están generando tendencias contraproducentes. Y está un parque temático más que en un centro, en un lugar, en un trayecto de reflexión, de encuentro personal, de, otra forma de relacionarse con el patrimonio incluso. Sí. Yo lo estaba diciendo. Sobre todo aquí en Galicia lo veo que no me gusta nada. El hecho que dependa administrativamente de una dirección general o lo que sea de turismo, ya no me gusta. No, eso no. Yo estaba intentando decir más del apoyo técnico, ¿no? Es decir, en tener un poco de información más
Sí. ¿sabes? Entender más información, porque aquí no la hay. Y Y hay no, un lo que área... estás diciendo a mí me está sorprendiendo y me resulta interesante, ¿no? O sea, la posición de Braga respecto a los caminos, pues bueno, el me área y un está poco más... llevando a curiosear e investigar un poquito más sobre la posición de Braga, pues para conocer, ¿no? Y ahora, cuéntanos, eh, siguiendo las mismas ideas, cuéntanos lo que dijiste a tu amigo francés. Una de las cosas que dijiste a tu amigo francés cuando lo conociste. Nada, hablamos, tú estás buscando que nombre un suceso histórico que es conocido como el Pío Latrocinio. El ladrón. Bien, bien, sí, sí, sí. Diego Gelmírez es un ladrón, ya está. No, no, eso solo Los textos escritos por los propios católicos y gente de su esfera y demás no le llaman exactamente ladrón, le llaman ladrón los historiadores, sobre todo los historiadores de Braga, ¿no? Que se puede comprender. A ver, En una otros cosa, textos se le conoce, entrecomillado, como el Pío Latrocinio. ¿Qué viene siendo? Viene siendo que Diego Gelmírez, en ese afán de darle esplendor a Santiago, incluso a Compostela, e incluso competir con Roma como centro de peregrinación, piensa que tener más reliquias de las que ya tenía no puede hacer mal, sino al contrario, puede hacer bien, ¿no? La principal reliquia era la del apóstol Santiago, el cuerpo del apóstol Santiago, pero por la relación que tiene con Braga, que hay una relación de cierta dependencia, de cierta relación eclesiástica, piensa que unas reliquias santas que hay por ahí en las iglesias de Braga podían ser muy útiles para reforzar esa atracción de Santiago como centro de peregrinación. Entonces va de visita al obispo Giraldo y va a ver en qué estado están en distintas iglesias las reliquias de San Frutuoso y de unos santos mártires, Santa Susana, San Silvestre, San Cucufate, ¿no? Y no le gusta cómo están allí las reliquias, que están como abandonadas y van a tener mejor esplendor en Santiago, y piensan llevárselas envueltas en unas magníficas telas, porque él era muy de pompa y boato, vamos, de liturgia vistosa, y piensa traerse esas reliquias en las mejores telas posibles. Pero claro, eso hay que hacerlo sin que la gente lo sepa bien, porque se va a sublevar. Entonces, de noche, es decir, con nocturnidad, con alevosía y abusando de la hospitalidad de San Giraldo, que lo acoge en su propio palacio episcopal y demás, pues con los caballos listos, preparados, de noche, empiezan una huida con los huesos santos, de los santos para darle un lugar importante en las capillas de la catedral que se está poniendo en marcha, ¿no? Entonces esa acción es conocida como el Pío Latrocinio, ni más ni menos que es un robo por motivos piadosos, para mayor esplendor de la fe, supongo, ¿no? Yo de estas cosas de teología no sé mucho, pero es un poco contradictorio. Robarle algo a tu socio de religión, ¿no? Para tu mayor gloria. lo que Entonces, pasa, esta es yo diría, una anécdota histórica, ¿no? Dentro de todo lo que es la evolución de la Catedral de Santiago, que yo le cuento a este hombre, a Bernard, y que pues también le sorprende a gente que lo escucha por primera vez, porque es un fenómeno histórico poco difundido, por lo menos fuera de vuestro entorno de Braga. sí, Supongo ahí sois más sensibles, lógicamente, a este tema, lógicamente. hasta el punto que hace unos años, en el 2015, un vereador, supongo que de la cultura, en esa revista que tenéis que se llama Braga Cultural, que es una especie Sí. de tal, pues hace una presentación de este suceso
y dice Santiago también en Oso, ¿no? El título de un artículo que hace sobre este suceso lo encabeza de esta manera: Santiago también en Oso, ¿no? Es decir, que contribuimos con nuestras reliquias de santos portugueses al engrandecimiento de Santiago, ¿no? Bien, pues esta es una anécdota histórica que efectivamente no es muy conocida. Y cuando yo no la conocí hace unos cuantos años, y cuando la conoces te choca, te llama la atención. Sí, mucho, mucho. A mí principalmente porque cuando la leí por primera vez, yo estaba intentando escribir un libro sobre mi primer camino, y no hacía ni idea de qué había pasado. Y después, creo que en ese mismo año, yo he hecho el camino. Esto lo estaba en enero. Después, en agosto, me fui al camino y justo por curiosidad, por primera vez fui a visitar el museo de la catedral y incluso el palacio de Gelmírez. Ajá. Y estaba ahí una persona dando un poco de explicaciones sobre lo que estaba ahí. Y yo solo he dicho esto: mira, esto está todo muy bien, me encanta, pero te voy a pedir que cuando llegamos a la parte del Palacio del Ladrón, yo me quedo aquí, ¿vale? Y ella, que era una señora, me ha dicho: ¿sabes qué pasó? Sí. ¿Y sabes cómo sé? Porque yo soy de Braga. Vale. Ya te entiendo. No, pero otra cosa que me entristece un poco, y esto no sé si es verdad, pero lo he leído en alguna parte. Creo que parte de esas reliquias fueron devolvidas a Braga en 86, creo. Sí, en los últimos años, en dos veces. En dos veces. A raíz de el cambio de filosofía con Pablo VI, el tema ecuménico, habla del retorno, habla un poco de estas cosas de las restituciones, porque debía ser un fenómeno no exclusivo de Braga y Santiago. Sí, no, eso pasó en muchos. Darse en más lugares. Y en un primer momento creo que se devuelven parte de los huesos a San Frutuoso, y de otra vez vuelven parte de los otros tres, ¿no? No, sí, pero no es un tema muy antiguo, es un tema reciente. Reciente, sí. Años, de pocas décadas. Y no, lo que pasa es que yo lo oí, que creo que en la primera vez, en 86, creo, no sé si me equivoco. Sí, no sé qué año se produjo eso, no tengo ni idea. Y fue dicho que parte de las reliquias estaban en sacos de basura. No, eso supongo que es una leyenda, porque lo Pero que yo no tengo sé, no sé, no puedo. Yo lo que tengo leído es otra cosa, es que originariamente Gelmírez busca darles un lugar importante, como reliquias, como atractivo, y en el siglo XVII hay un cambio bueno, no todas las reliquias quedaron en la catedral, porque Santa Susana, las reliquias están en una iglesia fuera de la catedral. Sí, más o menos, yo sé. Creo que es la iglesia del Santo Sepulcro o algo así. Y en el siglo XVII hay un cambio de posición dentro de la catedral, de las reliquias, pero que se van a una capilla siempre importante. Y en 1921 hay un incendio en la catedral, y que no afecta a las reliquias, pero no tengo yo ninguna noticia de que no estuvieran en el lugar adecuado. No, eso no sabía. De eso de diciendo no sabía. Vale. Vamos agora a falar eu em português e você em galego, está bem? Perfecto. Só um bocadinho. Sin problema. Vamos voltar agora um pouco mais à parte.
pouco estamos a falar do camiño. Sí, agora Estamos a falar de cousas que eu non sei, de historia. agora sim que vamos ao caminho. Vou-lhe fazer duas perguntas numa. Vamos falar mais do caminho francês, que é o que eu conheço menos, porque nunca o fiz. Ah? Mas também de outros. Eu já fiz 3 vezes o caminho português, o caminho de inverno, que sai de Ponferrada, que eu fiz em 2020, e o caminho primitivo em 2019. Mas o francês ainda não tive a oportunidade de fazer, porque quando fizer quero fazer desde Roncesvalles por inteiro. E eu gostava que você, na sua opinião, dissesse quais foram os pontos, ou seja, os locais e momentos históricos que fizeram do caminho francês aquilo que é hoje, e depois queria que e que você também gosta muito de história, gosta muito de lugares escondidos, que me dissesse quais são, a ver se você me entende, as joias escondidas do caminho francês. Ou seja, aqueles lugares são incríveis, mas quase ninguém conhece, por exemplo. Pois eu non me atrevería a facer unha escolla dos puntos chamativos, porque o mismo ten moito interés unha cidade chea de monumentos que pode ter unha pequena capela que está á beira do camiño. Por exemplo, pouco despois de Triacastela, aquí na Galicia, salindo de Triacastela, unha opción é ir por Samos e outra por Sanxil. Eu optei por Sanxil. E ti camiñas, vas polo camiño, tal, e miras o rótulo, dice Sanxil, pero non miras máis. E á esquerda, ali abaixo, hai un tellado dunha pequena iglesia e hai que desviarse, non sei se 200 metros ou 300 metros para ir á iglesia, non? E ali descubres unha capela absolutamente fermosa. E máis, se che explica a persoa que a coida, a persoa que está atenta dela, que limpa, que está preocupada polas goteiras, etcétera, etcétera, non? Entón, pasar media hora no camiño, nunha pequena capela, falando coa persoa na que a coida, para min eso ten tanta emoción e tanto interés como a Catedral de Burgos. Vale? O sea, entón, non, pero é eso mesmo onde quería llegar. Para min é imposible facer esa escolla, polo que acabo de contar. Home, despois, desde o punto de vista artístico, monumental, o camiño é un rosario de atractivos, non? Non sei, se me ocurre, pois, Puente la Reina, Estella, esta cidade de Estella é unha cidade onde eu disfrutei moito coa arquitectura, bueno, home, tamén agora recordo que ali encontrei a unha compañeira dun máster que fixera 20 anos atrás, casualmente, sin esperar a encontrala, traballaba, ela era de ali, de Estela, e traballaba ali, non? Bueno, pois Estella en Estella. A mí unha cidade que me parece magnífica, con moita monumentalidade. En fin, sería Nájera, Burgos mesmo, Santo Domingo de la Calzada, Fromista, sería interminable, non? A lista de lugares. A ver, Eunate, a igrexa de Eunate, está perto dos fin de etapa, fin ou principio de etapa do camiño, pero hai que desviarse. A min cadroume o final do día, hai que desviarse 2 kilómetros para ir e 2 kilómetros para volver. Engades unha hora máis de camiño ao día para ir a ver unha igrexa monumental, pero hai que ir a vela, vale? Bueno, non sei que máis decirte, pero Son algunos. Mira, por que você acha? Como?
porque é que você acha que... É assim, eu não conheço ninguém que só tenha feito um caminho. Xa. Por mais que existe, que existe, por exemplo, dificuldades no caminho, por mais que uma pessoa tenha bolhas, tenha dores onde for, por mais que o caminho seja difícil fisicamente e mentalmente, porque é que você acha que o caminho ou seja, porque é que muita gente fica viciada no caminho, como eu, por exemplo? E por isso é que eu digo que não conheço ninguém que só tenha feito um caminho. Porque é que as pessoas, porque é que os peregrinos gostam tanto do caminho? Mesmo com o tema do turismo, que ultimamente é o que é. O camiño, quen o fai por fe, por creencia religiosa e tal, é comprensible que repita, que volva, porque ten ese componente de sacrificio, de compromiso, de fe, de volver a repasar eses lugares da religión, etcétera, etcétera, non? En xeral, tanto nas xentes de fe como nas xentes que non teñen fe religiosa, o camiño é un lugar de experiencia personal, de independencia, onde rachamos coa nosa rutina cotidiana, onde temos oportunidades, se queremos, de vivir a soidade voluntaria, non esa soidade forzada, senón a que queremos. E despois, pois, bueno, ten moitos espacios, moitos momentos para o pasmo. O pasmo é dicir, quedar pasmado, maravillado, como decía, mismo con unha pequena iglesia, que con unha cea nun albergue, unha cea comunitaria, con unha dúcia de persoas, ou para descubrir unha primavera en Castela, que para nós, que somos do norte, de paisaxes verdes, Castela é un terreno máis duro, máis menos vegetal, por así decirlo, salvo o trigo. E se o faz en primavera, se faz o camiño en primavera, descubres unha paisaxe sublime, non? Entón, repetir o camiño é repetir esa oportunidade para a independencia, para os encontros que ti non tes previsto, para as vivencias que non esperabas que sucederan, etcétera, etcétera. Eu creo que todo eso engancha. E para si, o que é que você leva no final de cada caminho? O que é que você leva no final de cada caminho? Un blocheo de notas. Ao final do camiño traio moitas notas apuntadas nos papéis que levaba. Perdona, era No, pero genial. Era unha brincadeira. Dime, falla pregunta si queres. No, mira, iba até a preguntar porque al inicio, ¿cuál fue tu motivación para fazer o caminho por primeira vez? Sí, pois o que comentábamos, facer esa ruta pola que hai tantos pasos de millóns de persoas que ao longo da historia transitaron por ese mesmo, pensando no camiño francés, non? Que para min foi o motivador, o primeiro, o máis chamativo, non? Esa é a motivación inicial. Despois está a motivación que fun descubrindo, que é esa motivación de relación con persoas, con situacións novas, coas descubertas que vas facendo, non? Unha cousa que me chamou a atención e que comentaría agora, unha descuberta que me ven á cabeza, é a cantidade de mulleres, sobre todo, que fan o camiño como unha experiencia persoal de valentía, non? De eu son capaz de facelo, e que o fan soas, non? O mismo unha muller en 2010, unha muller xa madura, de posición acomodada,
que seguramente que na súa vida todo llo facían na casa, no marido, non tiña que preocuparse das contas, de nada, e colle un autobús, e se planta en Melide, e comeza a facer o camiño, coa mala pata que nun sitio de comidas cae para atrás dende un banco. Bueno, foi acompañada durante toda a tarde polos peregrinos que tamén andábamos por ali, e non chamou a súa casa para decir que tuvera un incidente. Digamos que xa na madurez o camiño lle sirve para facerse independente. Pois o mesmo unha muller desta idade que unha muller máis nova que ten uns aforros, se venden de Arxentina, empeza a camiñar tamén soa, coincidía neste caso con un rapaz tamén arxentino que facía o camiño con un hábito franciscano, non? E bueno, todo o camiño así. Bueno, pois descubres eso, a necesidade que ten moita xente de sentirse independentes, de sentirse capaces de facer cousas por si mesmos. Eso encontras en todas as facetas da vida, pero no camiño chamoume a curiosidade, chamoume a atención a concentración de persoas, sobre todo mulleres, que o facían por esta razón. Creio, sem estar, mas creio que nos últimos anos são mais mulheres do que homens a fazer o caminho. Non sabería. Não, pero eu acho que sim. Pero pode ser, sim, eu sim, acho que sim. sim, eu acho que sim. Se pudesse voltar ao seu melhor momento no caminho, qual seria? Pois tamén teño dificultade para escollelo, porque teño varios, podo ter varios. Mira, o mellor momento é cando camiñas nunha mañaciña soleada, e veas o camiño ao longo, a túa beira vai unha montaña, e ti vas camiñando coa montaña, pum, pam, 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 pam. Son momentos así íntimos, por decirlo de alguna forma, Sí. e despois momentos de relacións con persoas, pois hai de todo, hai de todo. En xeral eu non teño queixa das relacións personais no camiño, sempre me resultaron moi gratificantes e moi interesantes, moi enriquecedoras. Noutro sentido, se por alguma razão tivesse que fazer a mesma etapa, sempre a mesma etapa, qual seria? A ver, non podo seguir divagando, teño que concretar. Sempre a mesma etapa. Pois nunca o pensei, pero bueno. Pois mira, por exemplo, Rabanal del Camino, Molina Seca. Rabanal del Camino é unha localidade pequena que ten unha comunidade de monxe nunha iglesia magnífica, fermosísima, deliberadamente inacabada, non? Porque a iluminación é moi exquisita e tal, onde cantan as oracións do día, cantos gregorianos e demais. Gustoume moito ese punto do camiño e o traxecto que vai hasta Molina Seca. Esa etapa, e que pasa por Foncebadón, que seguro que suena, pola Cruz de Ferro. Foncebadón é o pueblo que está reconstruído tamén, pois, moi comercial, pero bueno, eu non parei, non fixen parada en Foncebadón máis que para tomar un café, porque a miña intención era así. Sí. Ahora, estamos a chegar ao fim, mas antes uma outra pergunta. O que é que você diria a unha pessoa que nunca fez o caminho? Que o faga. Mais nada, está. Que o faga, pero que o faga lixeiro de equipaxe,
prescindindo de o máximo de todo, que levase o indispensable, e que fora aberto de mente, sin prexuicios. O sea, aberto a valorar todo o que se lle presente diante, tanto humanamente como paisaxísticamente, como históricamente, hasta gastronómicamente. Bien, bien, bien. Abertos de mente, de espírito e lixeiros de equipaxe. E a andar, un paso e outro paso, cada un co seu ritmo, e disfrutando de cada un deses pasos. Qué bien. Pois, chegamos ao fim. Espero que teña gostado. Guillerme, moitas gracias. Un placer contigo e aprender sobre Braga. A seguir aprendendo sobre Braga Tienes que vir aquí. e vou ter que ir, pero a mínima, en canto teñamos outra vez os perímetros levantados, Vente aquí, creo que te va a gustar mucho. Eu coñezo Braga. Sí, pero ahora Outra perspectiva. outra perspectiva. Sí. Sin dúbida. Porque a última vez que eu estive en Braga, há moitos anos, non sabía da existencia do Pío Latrocinio. Agora que sei, teño que ir a ver os lugares onde estaban inicialmente as reliquias. E se haces o camiño da variante por Braga, passas na igreja de São Futuro. De San Frutuoso. Sí. Sí, O claro. camiño pasa mesmo aí frente á igreja de São Futuro. O que pasa que antes de facer o camiño portugués dende Porto, vou ter que falar contigo para que me deas algunhas instruccións, algunhas pistas. Quando quiseres.